Mi corazón se partió en 1000 pedazos ese día. No se rompió, se pulverizó. Sentí cada fragmento de mi alma desmoronarse cuando la directora, la licenciada Patricia Moreno, se paró frente a un grupo de padres en pleno festival del Día de Muertos, con una sonrisa falsa y una mirada llena de desprecio. Señaló con el dedo hacia el salón donde mi pequeño Matías, mi sol, estaba con su shadow teacher, y dijo las palabras que jamás podré borrar de mi mente, ni de mi memoria, ni de mi corazón. Miren, este es el niño problema del que les hablé. La humillación ya me estaba asfixiando, pero lo que vino después fue un golpe que casi me quita el aire, la vida misma. Como ven, ni siquiera es normal, parece un animalito. ¡Un animalito! ¿Mi hijo? ¿Mi Matías? ¿El amor de mi vida? Esas palabras, pronunciadas con una frialdad escalofriante el 15 de octubre de 2023 en el Colegio Monteverde, quedaron grabadas para siempre. No solo en la tinta indeleble del dolor de una madre, sino en un audio que, en ese momento, yo no sabía que se convertiría en mi arma más poderosa. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Eres madre o padre de un guerrero neurodivergente? Me encantaría leerte y saber que no estoy sola. Permítanme presentarme. Soy Ana María González. Tengo 35 años y vivo en Querétaro, México. Soy la orgullosa madre de Matías, mi guerrero, un niño de 6 años con TEA nivel 3. Matías es un ser de luz, con un mundo interior tan rico que a veces siento que no me alcanzan las palabras para describirlo. Él no habla. No usa palabras para comunicarse como lo hacemos nosotros, pero su tablet con PECs y sus gestos son su voz. Y yo, su madre, he aprendido a escucharla con el alma. Mi hijo, mi valiente Matías, usa pañales. Y sí, aletea con una alegría desbordante cuando está emocionado. Es su manera de expresarse. Su hipersensibilidad auditiva es extrema. Los sonidos agudos son para él como cuchillos que le atraviesan los oídos, y para autorregularse en esos momentos de angustia, se mece suavemente y emite pequeños sonidos guturales, buscando su propio refugio. El mayor problema que enfrentábamos, antes de que esa directora sin corazón se cruzara en nuestro camino, siempre fue la falta de comprensión, la barrera invisible de la discriminación. En agosto de 2023, llenos de la más pura esperanza, inscribimos a Matías en el Colegio Monteverde, una escuela privada y supuestamente de prestigio, donde pagábamos una fortuna, 8,000 pesos mensuales, más 12,000 adicionales por la Shadow Teacher que nosotros mismos cubríamos. Nos prometieron inclusión total. Dibujaron un futuro hermoso para Matías en ese lugar. Pero el engaño, la burla a nuestra fe, comenzó tan solo el tercer día de clases. Recuerdo con dolor cómo Matías tuvo una crisis incontrolable por el timbre escolar, un sonido agudo y estridente que lo hizo tirarse al piso y gritar con desesperación. Y la directora, la licenciada Patricia Moreno, en lugar de acercarse, de ofrecer ayuda, se limitó a observarlo desde la frialdad de su oficina, como si Matías fuera un espectáculo o un problema ajeno. Ese fue el inicio de mi batalla, el día en que la leona que había dentro de mí empezó a sentir que se despertaba. Cuando decidimos inscribir a Matías en el Colegio Monteverde en agosto de 2023, mi esposo y yo estábamos llenos de una esperanza casi ingenua. Habíamos sido seducidos por su publicidad, por esos folletos brillantes que prometían inclusión total, un paraíso donde mi Matías, con su TEA nivel 3, sería aceptado, comprendido y apoyado. Estábamos dispuestos a hacer el sacrificio, pagando 8,000 pesos mensuales de colegiatura, más los 12,000 horas adicionales por la Shadow Teacher, Sofía Torres, a quien nosotros mismos cubríamos. Pensamos que habíamos encontrado el lugar perfecto, el oasis que tanto habíamos buscado en la ciudad de Querétaro para nuestro hijo. Si esta historia te toca el corazón y quieres conocer más relatos de madres guerreras como yo, que luchan por la inclusión de nuestros hijos, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo y seas parte de nuestra valiosa comunidad. Sin embargo,
La cruel realidad comenzó a asomarse desde los primeros días. Los primeros días fueron una mezcla de tensión y nerviosismo. El día 3, apenas habíamos empezado la semana, y el timbre de la escuela sonó. No era un sonido cualquiera. Era un agudo estridente que perforó el ambiente con la violencia de 1000 agujas. Para Matías, con su hipersensibilidad auditiva extrema, fue un ataque directo a su sistema nervioso. Se tiró al piso, se tapó los oídos con desesperación y comenzó a gritar con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, un grito que no era de enojo, sino de puro terror y dolor. Esos gritos duraron 20 minutos, cada uno desgarrándome el alma. Sofía, su sombra, hizo lo que pudo para calmarlo, para protegerlo de ese sonido infernal que nadie más parecía notar con la misma intensidad. Y ahí, desde el cristal de su elegante oficina, la directora Lick. Patricia Moreno observaba la escena. Su mirada era fría, distante. No había ni una pizca de preocupación o empatía en sus ojos. No se acercó, no preguntó, no ofreció ayuda. Solo observó, como si mi hijo fuera un experimento fallido o una molestia más en su impecable institución. En ese momento, una punzada de alarma atravesó mi corazón. ¿Era esta la inclusión total que tanto nos habían prometido? Con cada día que pasaba, las promesas se desvanecían como espejismos. Las miradas de los otros padres, los comentarios velados del personal, el constante «Matías es un caso especial» que escuchaba en los pasillos, todo sumaba. Sentía cómo la atmósfera de la escuela se volvía cada vez más pesada, más inhóspita para mi hijo. La falta de adaptaciones reales era evidente. El timbre seguía siendo el mismo infierno sonoro. Las zonas de juego no ofrecían espacios de calma para un niño que se autorregulaba meciéndose y haciendo sonidos guturales. Cada pequeña interacción se sentía como un examen, una prueba de que Matías no encajaba, en lugar de un esfuerzo por integrarlo. Me di cuenta de que las palabras bonitas del folleto eran solo eso, promesas vacías que no se aplicaban a mi hijo, que no estaban diseñadas para niños como él. Estábamos solos, mi Matías y yo, en un colegio que, bajo la fachada de la inclusión, nos estaba rechazando sutilmente. La decepción era abrumadora, pero la chispa de lucha apenas empezaba a encenderse en mi interior. El mes de septiembre de 2023 se convirtió en una tortura, en una verdadera pesadilla que no terminaba nunca. Después de que las promesas de inclusión del Colegio Monteverde se revelaran como la farsa que eran, la situación escaló a una velocidad aterradora. Recuerdo esos días como un borrón de angustia y desesperación, donde cada llamada del colegio me tensaba el cuerpo, cada reunión me drenaba el alma. Si alguna vez te sentiste igual de impotente al ver a tu hijo excluido, dale un me gustan a este video para que sepamos que no estamos solas en esta lucha. En tan solo 3 semanas, tuve que asistir a 7 juntas con la directora Lick, Patricia Moreno, y a veces con otros directivos y el supuesto equipo de apoyo del Colegio Monteverde. 7 juntas, en solo 3 semanas. Cada encuentro era una sesión de interrogatorio, una inquisición disfrazada de preocupación. Sus argumentos, fríos y calculados, se repetían hasta el cansancio, como un disco rayado que buscaba justificar su creciente hostilidad hacia mi hijo. «Señora González», me decía la directora, con ese tono de voz que pretendía ser conciliador pero que eracondeaba una cuchilla, «Matías distrae a los demás niños. Sus aleteos, sus sonidos, son disruptivos para el aprendizaje de los otros alumnos. ¡Distrae a los demás! ¿Acaso no entendían que Matías no elegía aletear o hacer sus sonidos guturales? Eran sus mecanismos de autorregulación, su forma de procesar un mundo que para él era abrumadoramente ruidoso y caótico. Era su manera de estar presente, de no perderse. Pero para ellos, mi hijo no era un niño con necesidades, era un estorbo. Luego venía la frase que me helaba la sangre. Los padres de los otros alumnos se están quejando. Los padres se quejaban de la existencia de mi hijo, de su mera presencia. ¿Es que no tenían corazón?
¿No podían entender que Matías era un niño que merecía estar allí tanto como los suyos? Imaginar a esos padres quejándose de mi pequeño, de su inocencia, me provocaba una náusea profunda. Sentía sus miradas de juicio, el peso de su incomodidad, y me invadía una rabia sorda. ¿Dónde estaba la empatía? ¿Dónde la humanidad? El colegio, que se jactaba de valores, estaba cediendo a la intolerancia y al egoísmo, utilizando a sus alumnos neurotípicos como excusa para segregar al mío. Y la estocada final, la más hiriente de todas: Matías necesita una escuela especial. Lo decían con una convicción que me hacía sentir culpable, como si yo estuviera siendo negligente por querer que mi hijo fuera parte del mundo normal, por buscarle un lugar donde pudiera crecer y aprender como cualquier otro niño. ¿Una escuela especial? ¿Acaso no merecía Matías una oportunidad en una escuela regular, con las adaptaciones que habíamos pagado con tanto esfuerzo? No. Para ellos, la inclusión era una hermosa palabra en su publicidad, no una realidad que estuvieran dispuestos a construir. Era más fácil echar la culpa al niño, a sus necesidades especiales, que cambiar su propio sistema rígido e insensible. Pero lo peor, lo que realmente me quebró, fue cuando me prohibieron que Matías usara el patio en el recreo regular. Lo confinaron, mi pequeño, que aleteaba de emoción, que necesitaba el movimiento y el aire libre. Fue condenado a quedarse en su salón con su shadow teacher, Sofía Torres, mientras los demás niños disfrutaban afuera, corriendo, gritando y riendo bajo el sol. Las cortinas de las ventanas de su salón se convirtieron en los barrotes de una celda invisible. Cada vez que pasaba por el patio y veía a los otros niños jugar, se me encogía el corazón al pensar en Matías, solo, aislado, viendo el mundo desde una ventana, excluido de la alegría más básica de la niñez. La frustración y la impotencia me consumían al ver cómo señalaban y aislaban a mi hijo, a un niño que lo único que quería era ser aceptado, ser uno más. Las llamadas a mi esposo terminaban en lágrimas, las noches en insomnio, la almohada empapada de mi dolor. Mi Matías, mi guerrero, el que se comunicaba con su tablet de PEX y sus gestos, el que se mecía para encontrar la calma, estaba siendo castigado por ser él mismo. Era una discriminación disfrazada de preocupación, una exclusión activa bajo el pretexto de su bienestar. El Colegio Monteverde se estaba convirtiendo en la cárcel de la que tanto habíamos intentado escapar. La tensión crecía, un presagio oscuro que me decía que lo peor estaba por venir. Los días posteriores al terrible incidente del 15 de octubre de 2023, en aquel festival del Día de Muertos en el Colegio Monteverde, fueron un verdadero calvario. El recuerdo de la directora Lic. Patricia Moreno, señalando a mi Matías frente a otros padres y llamándolo un animalito, se repetía en mi mente como una pesadilla. Mis llamadas a la escuela, a la oficina de la directora, a cualquier número de contacto, eran ignoradas sistemáticamente. Era como si, de repente, hubiéramos desaparecido del mapa, como si el colegio nos hubiera borrado de su existencia mucho antes de que lo hicieran de forma oficial. La atmósfera se sentía hostil, cargada, y sabía que el siguiente golpe estaba por venir, aunque nunca imaginé la crueldad con la que llegaría. No te pierdas los siguientes capítulos de esta historia de justicia. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo relato de lucha y victoria. El golpe final llegó como un puñal helado en la mañana del 20 de octubre de 2023. Recuerdo el sobre con el logo del Colegio Monteverde en mi buzón de la casa en Querétaro. Mi corazón se encogió. Era una carta de desinscripción para mi Matías, un documento formalizando lo que ya sentía que era inminente. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La leí una y otra vez, con cada palabra clavándose más profundo en mi alma. Decía, con una frialdad burocrática que me heló la sangre: por el bienestar de la comunidad escolar, Matías requiere atención especializada, y que su expulsión era efectiva inmediatamente. ¿El bienestar de la comunidad escolar? ¿A costa de mi hijo?
a costa de su dignidad, a costa de sus derechos. Era una farsa, una excusa barata para encubrir la discriminación más vil. Pero lo que desató una furia incontrolable en mi pecho, lo que convirtió mi tristeza en una lava hirviente, fue la última línea, casi como un postdata cínica. No nos regresarían los 3 meses que habíamos pagado por adelantado. Ni un solo peso. Después de humillar a mi hijo, de confinarlo, de llamarlo animal, ahora me estaban robando descaradamente. Sentí que me arrebataban no solo la educación de Matías, sino también nuestro dinero, nuestra confianza y cada gramo de esperanza que había depositado en ese lugar. En ese momento, al leer esas palabras frías y calculadoras, algo se rompió dentro de mí. No era solo la indignación de una madre, era la chispa que encendió un fuego imparable. La impotencia, esa sensación horrible de no poder proteger a mi pequeño guerrero de 6 años de la crueldad del mundo, se transformó en una determinación inquebrantable. Ya no era Ana María, la madre asustada y agotada que pedía explicaciones. Era una leona herida, lista para atacar. Miré la carta de desinscripción arrugada en mi mano. Escuché el silencio de mi casa y el leve aleteo de Matías, ajeno a la tormenta que se desataba en mi corazón, concentrado en su mundo. En ese instante, en medio de la desolación y la rabia, tuve una revelación clara y contundente. No podía quedarme callada. No lo haría por Matías, mi niño no verbal que aleteaba y se mecía para autorregularse. No lo haría por mí. Lo haría por todas las madres que, como yo, habían sentido el peso aplastante de la discriminación. Era hora de actuar, de transformar esta injusticia en una victoria. Era hora de que el Colegio Monteverde y la directora Lic. Patricia Moreno aprendieran que no se juega con la dignidad de un niño, y mucho menos con la fuerza implacable de una madre guerrera. Este era el punto de no retorno. La batalla por Matías acababa de comenzar. La injusta expulsión de mi Matías el 20 de octubre de 2023, la carta fría y deshumanizante del Colegio Monteverde y el descaro de quedarse con nuestro dinero pagado por adelantado, encendieron en mí una furia que no conocía. No podía quedarme de brazos cruzados, no lo iba a permitir. Esa tristeza y esa impotencia que me habían carcomido por meses se transformaron en una energía feroz. Mi primera reacción, la más instintiva y visceral, fue buscar justicia. Tenía un arma, una prueba irrefutable, el audio que la sombra de Matías, Sofía Torres, había grabado el 15 de octubre, la voz de la directora Lic. Patricia Moreno, clara y cruel, humillando a mi hijo y llamándolo un animalito. Esa grabación no era solo un recuerdo doloroso, era mi bala de plata, mi principal arma para la guerra que estaba a punto de declarar. Compartir esta historia con otras madres atípicas puede darles la fuerza y el valor que necesitan para luchar por sus hijos. Ayúdame a difundir este mensaje de resistencia y empoderamiento. Tu voz, tu testimonio, son fundamentales para romper el silencio y la indiferencia que a menudo enfrentamos. Con ese audio en mi poder, sentí que tenía algo concreto con lo que luchar. Respiré hondo, tragué mi miedo y me lancé a la acción. No se trataba solo de Matías, mi niño de 6 años con TEA nivel 3, no verbal, que usaba pañales y aleteaba. Se trataba de defender su dignidad y la de tantos otros niños que eran invisibilizados y maltratados por instituciones que prometían inclusión. Mi contraataque legal no se hizo esperar. El primer paso fue una demanda ante el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. No dudé ni un segundo. Quería que se reconociera oficialmente que lo que Matías sufrió no fue un malentendido o falta de adaptación, sino pura y descarada discriminación. Luego escalé la ofensiva. Presenté una demanda civil por daño moral, porque lo que el Colegio Monteverde y, específicamente, la directora Lic. Patricia Moreno habían hecho era un ataque directo a la integridad y el espíritu de mi hijo. No era solo el daño económico, era el daño a su ser, a su derecho a ser aceptado. Y por supuesto, una denuncia ante la SEP, Secretaría de Educación Pública,
por la flagrante violación a la inclusión educativa, porque ningún colegio, ni público ni privado, puede negarse a educar a un niño por su neurodiversidad. El camino legal era desconocido y aterrador para mí, Ana María. Pero en mi búsqueda encontré un faro de esperanza, el LIC, Ricardo Vargas. Un abogado con una reputación impecable y, lo más importante, una profunda experiencia en derechos de discapacidad. Cuando le presenté mi caso, le puse el audio de la directora. Sus ojos se endurecieron. No hubo dudas. No hubo excusas. Él creyó en nuestra causa con una convicción que me dio el valor que me faltaba. Me explicó cada paso, cada documento, cada procedimiento. Fue como tener un escudo protector en medio de la tormenta. Fue un paso enorme, lleno de miedo, sí, de incertidumbre por lo que el futuro nos depararía. Pero también estaba lleno de una fuerza imparable por Matías. Cada papel firmado, cada visita al juzgado, cada reunión con el abogado era un acto de amor incondicional. No iba a permitir que mi hijo fuera un número más en las estadísticas de niños discriminados. Íbamos a luchar, íbamos a levantar la voz, y esa guerra, la guerra de una madre por su hijo, acababa de declararse en los tribunales de Querétaro, y yo estaba lista para pelearla hasta el final. Sabía que la vía legal sería lenta, un camino largo y tortuoso que llevaría meses, quizás años en los tribunales. Pero mi corazón de madre no podía esperar. Después de iniciar las demandas en octubre de 2023, tomé la decisión, con el alma encogida pero el espíritu firme, de hacer público el audio de la directora LIC, Patricia Moreno. No iba a permitir que esas palabras de desprecio quedaran impunes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y otras historias inspiradoras de madres que luchan por sus hijos. Con el audio en mis manos, ese que mi valiente shadow teacher, Sofía Torres, había grabado el 15 de octubre, donde la directora humillaba a Matías, decidí dar el primer paso. Lo compartí en el grupo de Facebook Madres Guerreras México. Esa comunidad, con sus 47,000 miembros, era mi último refugio de esperanza. La reacción fue, les juro, como un volcán en erupción. En cuestión de horas, el audio se viralizó. Cientos, luego miles de madres compartían, comentaban, y la indignación crecía como una bola de nieve imparable. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas de Azteca Noticias me contactaron, conmovidos por la injusticia y la crudeza de lo que la directora había dicho. Querían hacer un reportaje especial sobre el caso de Matías. Con nerviosismo, pero con la convicción de que era lo correcto, acepté. No mucho después, el hashtag #No Directora Discriminadora se volvió trending topic por 2 días seguidos en todas las redes sociales, un clamor digital que exigía justicia. El video que acompañaba el audio, que mostraba a mi Matías siendo el niño problema, alcanzó la escalofriante cifra de 3.4 millones de vistas en TikTok. El grito de una madre, ese que nació de la impotencia y el dolor en ese festival del Día de Muertos, se convirtió en un eco que resonó por todo México. Despertó la indignación de miles de personas, no solo de madres atípicas, sino de cualquiera que tuviera un mínimo de humanidad. Era la fuerza imparable de la verdad, amplificada por las redes sociales, que golpeaba sin piedad la fachada de un colegio que había prometido inclusión y entregado discriminación. Estábamos rompiendo el silencio. Estábamos alzando la voz por Matías y por todos los niños silenciados. La viralización de la historia de Matías no solo generó un tsunami de indignación, sino que, de forma maravillosa e inesperada, conectó mi dolor con el de muchas otras madres. No estaba sola. Las redes sociales, que antes me parecían solo una distracción, se convirtieron en un faro que atrajo a otras almas lastimadas por la misma injusticia. Si conoces a alguna madre que necesite escuchar este mensaje de unión y fuerza, etiquétala aquí abajo o envíale este video. Juntas somos más poderosas.
Gracias a toda esa exposición mediática que logramos en octubre de 2023, en el mes de noviembre, comencé a recibir mensajes. Eran de madres que habían visto el reportaje, que habían escuchado el audio de la directora LIC, Patricia Moreno. Una a una, con el corazón en la mano, me contaron sus propias historias de discriminación por parte del mismo Colegio Monteverde. Recuerdo vívidamente la rabia y la tristeza que sentí al escuchar los detalles. 8 familias más. 8. Sus hijos, algunos también con TEA, habían sido rechazados, humillados o simplemente ignorados por la misma institución que nos prometió inclusión. Sentí una fuerza renovada, una energía imparable. No éramos solo yo y Matías. Éramos un ejército silencioso que ahora se estaba uniendo. Nos organizamos rápidamente, compartiendo nuestras propias experiencias, nuestros miedos y, sobre todo, nuestra inquebrantable determinación de luchar. Formamos lo que llamamos un frente común legal. Juntos, nuestros casos individuales se convirtieron en un bloque sólido. Con el LIC, Ricardo Vargas, que ya nos estaba representando, la demanda contra la escuela y la directora LIC. Patricia Moreno se fortaleció exponencialmente. Ya no era solo la historia de Matías, era la historia de Matías y de tantos otros niños invisibilizados. Éramos más que una voz. Éramos un coro que gritaba por justicia, un ejército de madres decididas a cambiar las cosas, a no permitir que ninguna otra familia pasara por el mismo calvario. La injusticia nos había unido, y juntas éramos invencibles. Después de meses de lucha incansable, de noches en vela repasando documentos y reviviendo el dolor, en marzo de 2024, los primeros resultados de nuestra batalla legal comenzaron a materializarse. El Colegio Monteverde, esa institución que se autoproclamaba inclusiva mientras discriminaba a mi Matías, fue duramente golpeado. Fue una victoria que se sintió en cada fibra de mi ser, la confirmación de que no estábamos solos y que la justicia, aunque a veces tarda, sí llega. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que la justicia fue suficiente para el Colegio Monteverde? Déjame tu comentario y dime qué piensas. Para mí, Ana María González, ver cómo la balanza empezaba a equilibrarse era como el primer sorbo de agua después de un desierto. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, actuó con contundencia. Le impuso al Colegio Monteverde una multa de 800,000 pesos. 800,000 pesos. Por la discriminación, por el daño causado a Matías y a todas las familias que silenciaron. Pero más allá del dinero, que era una cifra, lo que realmente me llenó de una satisfacción profunda fue otra cosa: la suspensión de su validez oficial por 6 meses. Imaginen el impacto. Una escuela que se ufanaba de su prestigio, con sus colegiaturas elevadas, ahora veía su reputación hecha trizas. La noticia corrió como pólvora. Gracias a la viralización y al frente común que formamos, otras familias estaban atentas, y la verdad, una vez expuesta, es imparable. En cuestión de semanas, la matrícula del Colegio Monteverde se desplomó. Perdieron el 60% de sus alumnos. Fue la consecuencia directa de sus acciones, de su hipocresía, de la forma en que trataron a mi hijo. Los padres no querían enviar a sus hijos a una escuela que permitía la discriminación. Y, como si no fuera suficiente, fueron obligados a implementar, por fin, un protocolo de inclusión real. Real. No esas promesas vacías que me hicieron cuando inscribí a Matías. Ahora tenían que capacitar a su personal, adecuar sus instalaciones, realmente aprender sobre neurodiversidad. Se vieron forzados a hacer lo que debieron haber hecho desde el principio. Sentí una mezcla de alivio y una profunda satisfacción al ver que la justicia, aunque lenta, empezaba a llegar para Matías y para todas las familias que sufrieron en esa institución. Este era solo el comienzo, pero ya se sentía como una victoria monumental para todas las madres guerreras de México, mientras la escuela y la directora LICNUPO, Patricia Moreno, enfrentaban las consecuencias de sus acciones discriminatorias. Para mi Matías se abría un nuevo y glorioso capítulo. Las victorias legales y el reconocimiento público no eran solo un triunfo en papel.
Eran la puerta a un nuevo amanecer para mi hijo. En marzo de 2024, después de toda la pesadilla, encontramos una escuela en Querétaro con verdadera inclusión, de corazón, no solo de dientes para afuera. Si esta parte de la historia de Matías te emociona tanto como a mí, regálanos un corazón en los comentarios. Me encantaría leerlos y saber que esta transformación llega a sus corazones, porque ver a mi hijo así, libre y feliz, es la recompensa más grande que podría haber soñado. Esta nueva escuela fue un bálsamo para nuestra alma. De inmediato, la terapeuta sombra que Matías necesitaba y que habíamos pagado de nuestro bolsillo en Monteverde, ahora estaba contemplada y fue cubierta gracias a la indemnización que ganamos. Era un peso menos, pero sobre todo, era la confirmación de que su apoyo era un derecho, no un privilegio. No solo eso, sino que esta escuela sí implementó adaptaciones reales, las que Monteverde se negó a considerar. Un timbre visual, que se encendía sin el estridente sonido que tanto angustiaba a Matías, y un aula sensorial especialmente diseñada donde él puede autorregularse, mecerse, hacer sus sonidos guturales y encontrar su calma sin ser juzgado o aislado. Pero lo más hermoso, lo que verdaderamente me rompió el alma de alegría, fue ver la transformación de mi hijo en un nivel que jamás había presenciado. Por primera vez en sus 6 años, Matías hizo amigos. Amigos de verdad. Sofía y Pedro, 2 niños maravillosos, se acercaron a él sin prejuicios. Lo abrazan, juegan con él, lo esperan en la puerta del aula sensorial. Ver esas pequeñas manitas rodeando a mi Matías, verlos compartir risas y gestos, era la prueba viva de que mi hijo no era un animal, sino un niño lleno de luz que solo necesitaba un entorno que lo aceptara. Cada mañana, Matías va feliz a la escuela. Me mira con sus ojos brillantes, y aunque no me lo diga con palabras, sé que me dice, gracias. Lo veo participar en actividades, interactuar a su manera y sentir que pertenece. Y yo, Ana María, cada día al verlo, siento que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada esfuerzo en esta batalla, valió la pena. La lucha maternal más feroz había dado el fruto más dulce, la verdadera felicidad e inclusión de mi Matías. Hoy, al mirar a Matías, no puedo evitar que una sonrisa inmensa ilumine mi rostro. Han pasado 8 meses desde que aquel infierno llamado Colegio Monteverde quedó atrás, y mi hijo ha florecido de una manera que solo una madre puede entender y valorar en lo más profundo de su alma. Él lleva ya 8 meses en su nueva escuela aquí en Querétaro, un lugar donde cada rincón respira verdadera inclusión, donde los sonidos son suaves y los rostros amables. Matías, mi niño que antes se mecía y emitía sonidos guturales como única forma de autorregulación, ahora ha aprendido 30 señas nuevas. 30. Cada seña es una nueva palabra, una nueva puerta que se abre a su mundo, y cada vez que me las muestra, siento que el universo entero se inclina ante su esfuerzo. Las crisis diarias, esas explosiones de hipersensibilidad que nos destrozaban el alma, son ahora una cosa del pasado. La paz ha llegado a nuestra casa, y con ella, una alegría que pensamos perdida para siempre. Pero la verdadera magia está en la vida social de Matías. Mi hijo, al que la directora Patricia Moreno llamó animal, ahora es el consentido de su nueva escuela. Lo quieren. Participa en los festivales, adaptados a sus necesidades, sí, pero participa. Lo veo bailar con sus compañeros, con su terapeuta sombra a su lado, pero integrado, feliz, formando parte de algo. Y lo más hermoso de todo, lo que me llena los ojos de lágrimas cada vez que lo recuerdo, es que tiene amigos. 2 pequeños seres de luz que lo abrazan espontáneamente, que lo buscan para jugar, que lo incluyen en sus travesuras. Esos abrazos de Sofía y Pedro, sus nuevos amigos, son la prueba viviente de que la verdadera inclusión no es una promesa vacía, sino un sentimiento que nace del corazón.
Si esta historia te inspiró a alzar la voz por tus hijos, guarda este video y compártelo con cada madre que conozcas. Juntas somos más fuertes y podemos cambiar el mundo. Mientras Matías construía su nuevo mundo lleno de alegría y aceptación, el destino de la LIC, Patricia Moreno, la mujer que con tanto desprecio llamó animal a mi hijo, siguió su curso, y la justicia se encargó de pasarle una factura muy, muy pesada. En marzo de 2024, no solo fue despedida del Consejo Directivo del Colegio Monteverde, perdiendo el estatus y el poder que tanto ostentaba, sino que su carrera educativa quedó destrozada. Fue inhabilitada por 5 largos años para ocupar cualquier cargo educativo. ¿Se imaginan el golpe? La mujer que creía tener el poder de decidir quién merecía educación y quién no, ahora no puede pisar un salón de clases como autoridad. Y el golpe más contundente, el que realmente marcó el precio de su discriminación, fue la demanda personal que le ganamos por daño moral. 2.100.000 pesos. Una cifra que a muchas nos parece inalcanzable, pero que para ella fue el reflejo del daño irreparable que causó. Recuerdo la ironía y la amarga satisfacción cuando supe que tuvo que vender su camioneta BMW, ese símbolo de su vida privilegiada y su aparente éxito, para empezar a pagar la indemnización. Era el mismo vehículo que la veía conducir con altivez por el estacionamiento del Colegio Monteverde, el mismo día que Matías fue humillado. Hoy, la LIC. Patricia Moreno, la directora intocable, trabaja en un call center. Sí, lo escucharon bien. Una mujer que dirigía una escuela privada, con todos sus aires de superioridad, ahora contesta llamadas, probablemente escuchando las quejas de otros, quizás experimentando en carne propia lo que significa ser un número más, sin el poder de decidir sobre la vida de nadie. No es venganza, es justicia. Es la realidad que le devolvió el universo por cada palabra de desprecio, por cada mirada de juicio, por cada acto de exclusión. Su destino es la clara evidencia de que no hay poder ni dinero que pueda acallar la voz de una madre que lucha por su hijo. Y lo más dulce de todo, lo que me permite dormir tranquila por las noches, es saber que está pagando todavía las mensualidades de esa demanda. Que cada mes, el recuerdo de Matías y su condición regresa a su vida como un eco ineludible. El Colegio Monteverde también pagó un precio muy alto por su falsa promesa de inclusión y su complicidad con la discriminación. Además de la multa de la CP de 800.000 pesos y la suspensión de validez oficial por 6 meses, su matrícula se redujo en un 60%. Imaginen eso. Padres y madres que, al ver la verdad, retiraron a sus hijos, prefiriendo escuelas con valores reales y no solo fachada. Esta drástica caída de alumnos fue un golpe financiero del que quizás nunca se recuperen por completo, pero fue también un mensaje poderoso para todas las instituciones educativas de México. Fueron obligados, por ley, a implementar un protocolo de inclusión real. No más palabras bonitas en folletos, sino acciones concretas, capacitaciones para su personal, adaptaciones en sus instalaciones. La lucha de Matías abrió los ojos a muchos, y por primera vez, el miedo a la discriminación se volvió miedo a la justicia, y eso, amigas, es una victoria que trasciende mi caso. El eco de nuestra demanda resonó más allá de Querétaro, enviando una advertencia clara. La inclusión no es negociable, es un derecho. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fuerza reside en la unidad. La red que tejimos, el frente común que formamos con esas otras 8 familias, fue crucial. Nos dimos cuenta de que la discriminación no era un incidente aislado, sino un patrón, y que solo juntos podíamos romperlo. El abogado, LIC, Ricardo Vargas, fue nuestro faro, pero la energía que nos impulsó fue la rabia y el amor de un grupo de madres. Nuestra historia se convirtió en un faro para otras, un recordatorio de que no estamos solas, que hay poder en la voz colectiva y que, armadas con evidencia y determinación, podemos derribar muros. Cada familia que nos contactó después de ver el reportaje, cada mensaje de apoyo, cada historia compartida en Madres Guerreras México, confirmó que nuestra lucha era la de miles.
Y ese saber, esa conexión, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando por un mundo donde Matías y todos los niños como él sean vistos, valorados y celebrados por quienes son. El legado de Matías es una semilla de esperanza. Su historia es la prueba de que un niño con TEA nivel 3, no verbal, con hipersensibilidad, no es un animal ni un problema. Es un ser humano con derecho a la educación, a la amistad, a la felicidad. Y la lección más importante que quiero dejarles, a todas las madres que me están escuchando, a todos los padres, es esta. Si una escuela rechaza a tu hijo nivel 3, o con cualquier otra condición, si te humillan, si te dicen que tu hijo no encaja, no te vayas callada. Graba todo, cada palabra, cada mirada de desprecio. Denuncia con todas tus fuerzas. Haz que la verdad salga a la luz. Viraliza la injusticia si es necesario, porque la voz de una madre indignada tiene el poder de mover montañas y de tumbar imperios. Mi hijo, el animal al que desahuciaron, ahora es el consentido de su nueva escuela, feliz, integrado, amado. Y Patricia Moreno, la directora que lo humilló, está pagando, todavía hoy, las mensualidades de la demanda. Que su caída sea un recordatorio eterno de que la dignidad de nuestros hijos no tiene precio, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quien no se rinde.